buenísimo, buenísimo. ¿Quién te habla? Es tu hermano y amigo el pastor Alejandro Alonso, desde la República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Capitán Sarmiento. A todos mis hijos del alma, a Casa del Rey y a todo aquel que está frente a esta conferencia que voy a brindar en breve, y a todo aquel que está frente al Face Live, que Dios te bendiga mucho. Quiero por favor que estés lo más atento posible. Quiero que mires fijamente a los que están con vos. Si vos estás en compañía de familiares ahí en tu casa, en tu habitáculo, quiero que los mires fijamente, por favor, y les digas: a partir de ahora no me molestes. Recuerda que tienes que tener un cuaderno, una lapicera y por sobre todas las cosas la Biblia, la palabra del Señor. Te voy a brindar una conferencia. Voy a necesitar que estés lo más atento y atenta posible. ¿Por qué? Porque te voy a brindar el tema número 2, o mejor dicho, la conferencia número 2, o mejor dicho, la parte 2. ¿Por qué? Porque el tema es el mismo que te brindé ayer: rasgos de una casa apostólica. O sea que tienes que anotar: rasgos de una casa apostólica. Es el tema que comencé en el día de ayer. Ayer te di parte 1, hoy te doy parte 2. Entonces, esta conferencia nos trae luz. Escuchar atentamente referente al rasgo de una casa apostólica. Esto es lo que te brinda esta conferencia. Te brinda luz, claridad, revelación, sabiduría e inteligencia espiritual con respecto al rasgo de una casa apostólica. ¿Para qué quiero brindarte el rasgo de una casa apostólica? Para crecer. ¿Para qué quiero brindarte esta conferencia? Para alinearnos, porque esta es la idea. Vos y yo debemos estar alineados. ¿Alineados a qué cosa? A la pretensión. ¿Alineados a qué cosa? Al requerimiento. ¿A la pretensión de quién? Al requerimiento de quién? De Dios. Entonces, ¿por qué quiero brindarte esta conferencia? Porque la idea es madurar. Vos y yo debemos ser gente que madure. Entonces, quiero brindarte esta conferencia porque tenemos que ir hacia todo. Prestame atención. Tenemos que ir hacia todo lo que nos plantea la Biblia, la palabra del Señor, y ser esa casa que Dios pretende que seamos. ¿Por qué? Porque Dios pretende. ¿Qué pretende Dios? Dios desea que tengamos ciertos rasgos, y esos rasgos los veremos en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para la extensión del reino de Dios. Esta es la idea: extender el reino y bajar el reino de Dios. ¿Y para qué? Para el cumplimiento de sus planes aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes. ¿Por qué? Porque Dios tiene proyectos. ¿Por qué? Porque Dios tiene ideas. Entonces, porque Dios tiene planes, proyectos e ideas, te voy a brindar los rasgos de una casa apostólica, la parte 2. En el día de ayer te brindé lo siguiente, te lo voy a leer rápidamente. Número 1, rasgo de una casa apostólica es iniciativa. Número 2, rasgo de una casa apostólica es administración. 3, rasgo de una casa apostólica es amor. 4, rasgo de una casa apostólica es revelación. Entonces, hoy te voy a brindar el quinto punto. Préstame mucha, pero mucha atención. El quinto punto es el siguiente: rasgo de una casa apostólica es discernimiento. Te lo reitero, este punto 5 de esta conferencia, que se titula Rasgos de una casa apostólica, parte 2. O sea que este punto número 5 es rasgo de una casa apostólica, es discernimiento. Pero antes de brindarte este punto número 5, te voy a definir la palabra rasgos. La palabra rasgo se define como sigue a continuación: la principal conceptualización de rasgo se hace para describir alguna característica física, social o emocional de una persona que la hace ser peculiar y única. Es decir, aquella acción, facción facial, prestame atención,
o forma de ser que se vuelve una identificación para cada individuo, lo que lo vuelve diferente e inconfundible con otro ser humano, tanto así que por medio de esa cualidad se hace reconocido por sus semejantes. Entonces, para hablarte de rasgos, este punto número 5, tenemos que tener luz y claridad sobre el significado de la palabra rasgo. Y la palabra rasgo, te dije recién que la principal conceptualización de rasgo se hace para describir alguna característica física. Entonces, para describir alguna característica física se usa la palabra rasgos. Para describir alguna característica social se utiliza la palabra rasgos. Para describir alguna característica emocional de una persona se utiliza la palabra rasgos. O sea que cuando hablamos de rasgos, prestame atención. Cuando hablamos de rasgos es aquello que hace que la persona sea peculiar y única. Te reitero, cuando hablamos de rasgos es aquello que hace que una persona sea peculiar y única. Es decir, es aquella acción, facción facial o forma de ser que se vuelve una identificación para cada individuo. Entonces, te voy a hablar brevemente con respecto a este punto número 5, que es el rasgo de una casa apostólica, es discernimiento. Entonces, cuando alguien tiene los rasgos que la palabra del Señor nos marca, será lo siguiente, será la identificación. O sea que cuando alguien tiene los rasgos de que la palabra del Señor nos marca o nos muestra o nos revela o nos vislumbra, esos rasgos que ella pretende que tengamos, será nuestra identificación. O sea que Casa del Rey tiene una identificación, toda casa apostólica tiene una identificación. Y la identificación que tiene toda casa apostólica son los rasgos. ¿Por qué? Porque rasgos, es decir, escuchad, es aquella acción. Rasgos es una acción. El accionar de algún individuo, el accionar de alguna persona, pero también rasgos es el accionar que caracteriza a una casa apostólica. Por ejemplo, Casa del Rey tiene un accionar. Casa del Rey tiene una forma de ser, y este accionar y esta forma de ser que tiene Casa del Rey es lo que hace que se identifique y es lo que hace que sea diferente e inconfundible. Entonces, toda casa apostólica deberá tener un accionar. Toda casa apostólica tendrá que tener una forma de ser y ese accionar deberá ser bíblico y esa forma de ser deberá ser bíblica. Entonces, cuando existe esto en alguna casa apostólica, será la identificación, será identificada o identificado, y entonces será aquello que la haga única, diferente e inconfundible. ¿Por qué te hablo de esto? Porque por medio de esa cualidad se hace reconocido. O sea que toda casa apostólica que viva los rasgos que nos muestran la palabra del Señor. Entonces, cuando alguien vive, toda casa apostólica que vive diariamente los rasgos, hará que esa cualidad haga que esa casa sea reconocida y que marque la diferencia. Ahora, presten atención, el punto número 5 es el siguiente. Rasgos de una casa apostólica es discernimiento. Sí, escuchaste bien, porque toda casa apostólica debe tener discernimiento. Para esto, quiero que estés conmigo en el versículo 9 del capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles. Te voy a dar un poquito de tiempo, 5 segundos, para que ubiques el libro de Hechos de los Apóstoles. Para que ubiques el versículo 9 del capítulo 14. Cuando lo tengas, lo vamos a leer. Entonces, la palabra del Señor dice, ¿cómo sigue a continuación? Este oyó hablar a Pablo
el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí encontramos una historia real, verídica y verdadera. El apóstol San Pablo predicando la palabra del Señor, y en medio de su público, en medio de la gente que lo estaba viendo y escuchando, dice que había una persona. Y la palabra del Señor nos muestra que el apóstol San Pablo lo mira atentamente. Imagínate, predicando el apóstol, enseñando la palabra, ministrando, detectó a un hombre en medio de su público y fijó en él sus ojos. Y cuando el apóstol San Pablo lo mira atentamente, dice que ve algo en su mente, ve algo en sus pensamientos, ve algo en su espíritu, ve algo en su corazón, ve algo dentro de esa persona. Lo que ve el apóstol San Pablo cuando lo mira fijamente, lo que ve es fe para ser sanado. El apóstol lo mira y ve una fe que conducirá a ese hombre a un milagro. Cuando el apóstol San Pablo lo mira, ve una fe que lo conducirá a una victoria tremenda. Entonces, cuando el apóstol San Pablo ve fe en el corazón de ese hombre, le grita y le dice lo siguiente: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, estamos viendo una palabra donde nos muestra que se está revelando o manifestando el don de discernimiento de espíritus. Y el don de discernimiento de espíritus, o al menos el discernimiento espiritual, deberá existir en toda casa apostólica. ¿Por qué? Porque es necesario, porque encontramos tres fuentes. Prestame atención. Encontramos siempre tres fuentes cuando socializamos, cuando charlamos, cuando conversamos, cuando tenemos que ministrar, cuando estamos predicando, cuando estamos haciendo la obra o la tarea del Señor. Siempre encontramos tres fuentes. Encontramos fuente número 1, la carne. Encontramos fuente número 2, el Dios. Encontramos fuente número 3, el diablo. O sea que siempre se van a manifestar estas tres fuentes. Entonces, como siempre se van a manifestar estas tres fuentes, la carne o el diablo o Dios, entonces, como siempre se van a manifestar lo que recién te hablé, necesitamos tener discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si discernimos, prestamos atención, o mejor dicho, discernir lo que se mueve. Por eso toda casa apostólica deberá manifestar el discernimiento espiritual. Porque en mi caso personal deberé manifestar siempre o tener siempre discernimiento espiritual. Todos aquellos que pertenecen a una casa apostólica, todos aquellos que son parte de una casa apostólica, todos aquellos que integran una casa apostólica, todos aquellos que están metidos en la obra del Señor, todos aquellos que se están remangando, todos aquellos que están transpirando la camiseta, todos aquellos que están haciendo la tarea del Señor, que están en un área o en otra área o en otra área, o que Dios los está ocupando en diferentes trabajos dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la obra de Cristo. ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque todo aquel que pertenece a una casa apostólica está en alguna área de trabajo, está funcionando, está ministrando, está sirviendo a Dios. Entonces, por este motivo y por esta razón, tenemos que discernir lo que se mueve en áreas donde estás a cargo. Si vos estás a cargo en alguna área, ejemplos, si estás a cargo en el área de la intercesión, ejemplo, si estás a cargo en el área de la danza, ejemplo, si estás a cargo en el área del evangelismo, ejemplo,
si estás a cargo en el área de la música, de la adoración, o si estás en alguna casa Obed. Nosotros no decimos células, le decimos casa Obed, pero si vos estás a cargo de algo, vas a necesitar el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estarás frente a 3 manifestaciones y vos tendrás que saber la procedencia de lo que se está manifestando, si es de Dios, si es la carne o si es el diablo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro servicio, los que estamos liderando, los que estamos ministrando, los que tenemos algo a cargo para realizarlo, tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que saber qué es lo que se está moviendo. ¿Por qué? Porque a veces se mueven cosas en el área de la adoración, se mueven cosas en el área de la alabanza, o en el área de la danza, o en el área de la intercesión. Se mueven cosas y vos tendrás que discernir qué es lo que se está moviendo. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Es Dios? ¿Es la carne? ¿Es el diablo? Entonces tenemos que tener discernimiento. Es por eso que el apóstol San Pablo, cuando fijó los ojos en este hombre, discernió, vio, pudo entender y comprender que este hombre tenía fe. Y al ver que tenía fe, le dijo a gran voz que se levante porque lo esperaba un milagro, que se levante porque lo esperaba la victoria, que se levante porque lo esperaba la sanidad. Entonces, toda casa apostólica deberá moverse en el discernimiento. Escucha lo que te voy a decir ahora. Quiero que busques conmigo, por favor, el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan, porque estamos en este punto número 5, que es rasgos de una casa apostólica, es discernimiento. Entonces te pido que vayas y busques en la palabra del Señor el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan. Creo que ya lo habrás buscado y ya lo tenés para que podamos leerlo. Dice así la Biblia de la siguiente manera: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Yo te estoy leyendo en la NBI, en la Nueva Versión Internacional, es la traducción que estoy utilizando para hablarte con respecto a el discernimiento que debemos tener. Entonces el apóstol Juan dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Hoy en día nos encontramos con un montón de personas que se sienten inspirados, se sienten que están fluyendo y pretenden hacernos creer que su fuente o la fuente que los inspira es Dios. Pero la palabra del Señor dice: no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Estamos en tiempos muy difíciles, estamos en tiempos muy peligrosos, y hay muchos que pretenden estar inspirados por el Espíritu. Entonces, si alguien pretende estar inspirado por el Espíritu, mi deber es someterlo a prueba para ver si es de Dios. Entonces, cuando alguien pretende estar inspirado por el Espíritu, yo debo someter esa inspiración que esa persona tiene a prueba. Entonces, yo debo ir a la palabra del Señor, debo ir a las leyes, debo ir a las reglas, debo ir a la fuente. ¿Para qué? Para saber si esa persona está siendo influenciada por el Espíritu Santo, o si es la carne, o si es el diablo mismo. Entonces dice: si no, sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido, escuchad. Y esta palabra fue escrita aproximadamente 1900 años atrás. Y ya hace 1900 años el apóstol Juan nos dice: porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. O sea que sí, hace 1900 años aproximadamente, quizás más, quizás menos, no estoy siendo muy exacto, pero sí, hace 1900 años ya habían salido por el mundo
muchos falsos profetas, imagínate ahora. Entonces, la idea es tener discernimiento espiritual. Claro que yo creo en los profetas, claro que yo creo en las profecías, claro que yo creo que Dios habla, pero la palabra del Señor me dice a mí que debo tener discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la fuente es la carne misma, porque hoy en día solo hay buenos deseos, porque hoy en día solo hay bendiciones que salen del corazón de uno, pero no es Dios hablando. Entonces, en muchas ocasiones es la carne la que habla, es la carne la que se comunica, es la carne la que se está emocionando, y a causa de las emociones y a causa de los sentimientos, la fuente es la carne. En otras ocasiones, claro que es Dios, claro que es Dios, claro que es Dios, porque Dios habla, porque Dios da una palabra, porque hay profecías que salen del corazón y la fuente es Dios. Pero en otras ocasiones, prestame atención, es el diablo mismo o los demonios. ¿Por qué te hablo de todo esto? Y sabes una cosa, mira, para continuar en este punto número 5 con respecto a lo que te estoy hablando. Rasgo de una casa apostólica es discernimiento. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice en el versículo 22 del capítulo 16 de San Mateo, según NBI, Nueva Versión Internacional. Cuando lo tengas, lo vamos a leer. ¿Para qué? Para corroborar qué cosa, que en muchas ocasiones lo que se está moviendo es algo carnal, que en muchas ocasiones lo que se está moviendo es algo diabólico o espiritual o de índole de demonios. Y en otras ocasiones lo que se mueve es el Espíritu Santo y es Dios mismo. Para esto quiero que estés conmigo en el versículo 22 del capítulo 16 del libro de San Mateo, según NBI, dice lo siguiente: Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Versículo 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí encontramos un caso, prestame atención. Jesús habla con respecto a que será crucificado. Jesús habla con respecto a que estará 3 días en la sepultura. Y Jesús habla que es necesario que lo torturen, que lo maltraten, que lo hieran, que lo crucifiquen. Jesús estaba hablando acerca de su agonía, de los padecimientos y del sufrimiento que se avecinaba. Jesús comentaba a sus discípulos, o sea que Jesús descubre su corazón. Jesús descubre su corazón y le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, lo que en breve iba a pasar. Me van a herir, lastimar, azotar, golpear. Me harán sangrar, Jesús les decía. Pero Pedro lo llevó aparte. Mira esta escena, ahí estaban los 12 y Pedro le pone la mano en el hombro, sí, y se lo lleva a un costado y se lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo y le dijo: de ninguna manera, vos no vas a morir, no te van a azotar, no te van a maltratar, no te van a escupir, esto no te va a pasar jamás. O sea que cuando Jesús escuchó esto, cuando Jesús escuchó que Pedro le dijo: esto no te sucederá jamás, jamás vas a pasar por esto, Jesús entendió. ¿Qué entendió Jesús? Que no era la carne, prestaba atención, no era la carne, no era Dios, pero sí era el diablo. O sea que la fuente de esas palabras, la inspiración de esas palabras, lo que salía de la boca de Pedro, salían por influencia del mismo diablo. Escuchá, a Pedro no lo tomó un demonio en esta ocasión. Estamos viendo que lo tomó el mismo diablo y el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo en el versículo 23,
Jesús se volvió y le dijo a Pedro, lo miró a Pedro, pero le dijo, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? Lo miró a Pedro, pero dentro de Pedro, en el habitáculo, la persona, dentro de Pedro había algo oscuro, algo escondido, había una sombra, había un ser angelical caído. Ese ser angelical caído que le daba oscuridad al corazón de Pedro en ese momento era Satanás. Jesús pudo discernir, Jesús pudo entender que quien hablaba era Satanás mismo. Ahora, prestamos atención, cuando hablamos de discernimiento, tenemos que ver qué es lo que nos dice el diccionario bíblico para interpretar. En su definición más simple, escucha, en su definición más simple, el discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error. Entonces Jesús, prestamos atención, Jesús pudo decidir en esa ocasión entre la verdad y el error. ¿Por qué? Porque discernió qué cosa, que quien hablaba por la boca de Pedro era el error, era la mentira, era lo oscuro. Jesús decidió rechazar esas palabras, Jesús decidió reprender esas palabras. O sea que cuando hablamos de discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. Es por eso que necesitamos como casa apostólica tener esta habilidad de poder decidir entre la verdad y el error. Qué triste es cuando no hay discernimiento espiritual y muchos, en vez de decidir por abrazar la verdad, deciden por abrazar el error. Qué triste es cuando no existe discernimiento espiritual y muchos en vez de abrazar y recibir lo bueno, abrazan y reciben lo malo. El discernimiento nos permite distinguir. Es por eso que necesitamos discernimiento. ¿Por qué? Porque Él nos permite distinguir. Cuando hablamos de discernimiento es examinar en otras personas. Prestame atención. Discernimiento es examinar en otras personas y en la comunidad lo que es de Dios y lo que es de otra naturaleza. Es por eso que en muchas ocasiones tendrás que discernir si quien te aconseja, si quien te habla, si quien te expresa esos buenos deseos provienen de Dios o son de otra naturaleza. A veces los mejores consejos vienen del diablo, los mejores consejos vienen de Satanás. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el diablo hablará y te dirá: hoy no vayas al culto, hoy no vayas a la reunión, hoy quédate a descansar, mejor salí a pasear, mejor salí a disfrutar, mejor salí a divertirte, mejor salí a hacer deporte. Esto le pasó a muchos de nuestros hermanos, esto le pasó a mucha gente que tenía un llamado y que tenía dones y que tenía ministerios, y por causa de escuchar una voz que parecería que era un consejo bueno, una voz que parecería que era un consejo de Dios, una voz que parecería que era un consejo bíblico, entonces abrazaron esa voz y hoy están apartados, hoy están perdidos, hoy sus dones se apagaron, sus talentos se apagaron, hoy están fríos, hoy ya no hay fuego, hoy ya no hay avivamiento, solamente hoy hay derrota y frustración. ¿Por qué? Porque el diablo no vendrá con palabras que van a escandalizar. No, el diablo vendrá con palabras que te van a agradar, te van a decir: tienes un poquito de fiebre, te duele el cuerpo, ya fuiste ayer al culto, o hoy domingo no vayas, y ya serviste al Señor por mucho tiempo, ¿por qué no te tomas un tiempito? ¿Por qué no descansas un mes? Entonces el diablo hablará, o mejor dicho, los demonios hablarán a través de quizás tu esposo, quizás tu esposa, quizás tus hijos, quizás tus padres. Es por eso que necesitamos tener una comunión y una intimidad
con Dios. ¿Para qué? Para no ser usados. ¿Por quién? Por demonios, para aconsejar. Es por eso que en muchas ocasiones quizás no será de carácter espiritual, pero quizás la carne. Es por eso que tenemos que discernir de dónde proviene, cuál es la fuente. La carne es el diablo. ¿Quién es quien te está hablando? Claro que sí, que a veces vas a recibir consejos como estos que son de Dios. Es por eso que tendrás que tener discernimiento y saber quién está hablando. Entonces, prestamos atención. El discernimiento nos permite distinguir, examinar en otras personas y en la comunidad lo que es de Dios y lo que es de otra naturaleza. El discernimiento nos permite identificar qué espíritu está impulsando o influenciando una acción. A veces nos aconsejan a que tengamos cierta acción, quizás un esposo, quizás una esposa, quizás un padre, quizás un hijo, quizás un nieto, quizás un abuelo, quizás tu mejor amigo, quizás tu mejor amiga, te está impulsando a que tengas cierta acción. Te van a decir, accionar de esta manera, movete de esta manera. Entonces, el discernimiento nos permite identificar qué espíritu está impulsando o influenciando una acción. Entonces, tendrás que tener discernimiento espiritual, y el discernimiento espiritual te permitirá identificar qué espíritu está impulsando, qué espíritu te está impulsando o qué espíritu te está influenciando a que tengas determinada acción. O sea que a veces se van a presentar situaciones donde en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Es por eso que en áreas donde un líder se mueve, es por eso que en la danza o en la intercesión o en el evangelismo o dentro de una casa o ver o en la tarea que vos presentás o desarrollás o te desenvolvés para el Señor, entonces se van a presentar situaciones y el discernimiento espiritual te va a hacer que vos identifiques, que tenés que identificar qué es lo que hizo que se desencadene tal situación. Es por eso que a veces, prestamos atención, a veces habrá un deseo, o te van a expresar un deseo, y vos tendrás que saber de dónde proviene ese deseo. Ese deseo proviene de la carne, ese deseo proviene de algún espíritu, ese deseo proviene de Dios. Claro que puede provenir de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Dios produce. ¿Dónde produce? En el corazón, en el espíritu, en el alma, en la mente. ¿Qué produce Dios? El querer como el hacer. El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, claro que en muchas ocasiones es Dios que produce el querer como el hacer, pero en otras ocasiones son espíritus que producen el querer como el hacer, y en otras ocasiones es tu carne que hoy no quiere ir a la iglesia, es tu carne que hoy no quiere danzar, es tu carne que hoy no quiere orar, es tu carne que hoy no quiere evangelizar, es tu carne que hoy no quiere prepararse para ir a las reuniones. Claro que en muchas ocasiones es la carne. Entonces, en muchas ocasiones van a pretender que tome cierta decisión. Es por eso que necesitamos el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para discernir si puedo tomar esta decisión. Es por eso que a veces nos dicen u ofrecen. Entonces, cuando te digan u ofrezcan algo, vos tendrás que tener el discernimiento espiritual para saber si la fuente es la carne, es demoníaca o es de Dios. Es por eso que el apóstol, es por eso que Jesucristo vio en Pedro sino al diablo que le estaba hablando. Y fíjate que el diablo le daba buenos consejos. Jesús hablaba de su muerte, Jesús hablaba de su pasión, Jesús hablaba de su crucifixión, Jesús hablaba de la pena que iba a pasar, vivir y atravesar, y el diablo le daba buenos consejos. Es por eso que vos tenés que saber
de dónde es la fuente, esa fuente que aparentemente son buenos consejos. El diablo le dijo: nunca te va a pasar eso, nunca te va a pasar eso, nunca te va a pasar eso, no vas a morir, no vas a sufrir, jamás te va a pasar tal cosa. Pero era el diablo que le hablaba a Jesús, y Jesús lo entendió. La idea es que vos y yo y toda casa apostólica debe tener discernimiento espiritual para saber el origen de lo que se está moviendo, desenvolviendo o desarrollando. Si esos acontecimientos, si lo que están diciendo y ofreciendo es de Dios, es la carne o es el diablo.